Mañana a las 8:30 de la mañana, un burócrata en Washington va a publicar un simple porcentaje en una hoja de cálculo. Y bueno, en los milisegundos siguientes a esa publicación, miles de millones de dólares van a entrar o salir violentamente de un activo. De un activo que, curiosamente, fue diseñado justo para escapar del control de esos mismos burócratas, ¿verdad? Claro, esa es la gran ironía. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa los últimos informes y datos en tiempo real, proyecciones macroeconómicas muy densas, y nuestro objetivo no es sacar la bola de cristal y adivinar el futuro. No, a ver, eso es imposible. El objetivo es desgranar la mecánica. O sea, entender por qué Bitcoin, que ahora mismo está cotizando en unos $80.595, está a punto de sufrir un movimiento sísmico. Exacto, porque, a ver, la imagen de lo que va a pasar mañana es fascinante. No estamos hablando de un analista leyendo el periódico y diciendo, voy a comprar. ¿Qué va? ¿Qué va? Las mesas de operaciones institucionales tienen algoritmos que están conectados directamente a las APIs del gobierno. O sea, están listos para inyectar o retirar liquidez en cuestión de microsegundos en cuanto salga ese dato de inflación. El famoso CPI. Madre mía, microsegundos. Y aquí, fíjate, quiero descartar de entrada esa analogía tan típica que siempre escuchamos en la TRE. Esa de las fichas de dominó. Ah, sí. La de que la inflación cae, golpea los tipos de interés y los tipos golpean a Bitcoin. Esa misma. A ver, me parece una visión súper simplista. Viendo los datos de flujo de capitales que tenemos aquí, la estructura actual se parece mucho más a, no sé, a un sistema hidráulico. Me gusta eso. Un sistema cerrado y bajo muchísima presión. Totalmente. Un sistema donde la Reserva Federal controla las válvulas principales. Y Bitcoin, como no tiene un banco central que amortigue el golpe, pues actúa como el manómetro más sensible de toda la tubería. Claro, porque refleja la presión pura de la liquidez global sin ningún tipo de filtro. Y fíjate, la analogía del sistema hidráulico es perfecta porque ilustra la física de los flujos de capital. Eso es, o entra agua o sale agua. Exacto. La inflación es lo que dicta si la Reserva Federal abre la válvula de la liquidez, ya sea bajando tipos o expandiendo el balance, o si directamente la estrangula. Y bueno, durante mucho tiempo se ha repetido ese mantra de que Bitcoin se mueve solo por su adopción tecnológica. No. Ya, el típico argumento de los entusiastas más puristas. La acción con la masa monetaria, con el M2 global, es abrumadora. Hoy en día, a corto plazo, Bitcoin solo habla un idioma. El coste del capital. Exactamente. El coste del capital. No hay más. Pues, a ver, el coste de ese capital depende de que la válvula de la inflación ceda de una vez. Pero claro, si repasamos el consenso del mercado, las proyecciones dicen que la lectura anual de mañana se va a estancar en un 3,7%. Un 3,7, que se dice pronto, pero es un problema gigante. Claro, porque la Reserva Federal tiene grabado a fuego en la frente ese objetivo inamovible del 2%. O sea, un 3,7 no es un desvío pequeñito, es una alarma sonando a todo volumen. Sí, totalmente. Y aquí mi lectura es que hay una disonancia brutal. O sea, hemos visto subidas de tipos agresivas, la economía debería estar congelándose, pero la inflación general sigue ahí súper terca. Tiene que haber un tapón en esa tubería. Y vaya si lo hay. A ver, si diseccionamos ese 3,7% y separamos lo que es la inflación subyacente de la general, el tapón se ve a kilómetros. Te refieres a la energía, ¿verdad? Claro. La Reserva Federal puede destruir la demanda de hipotecas encareciendo el crédito. O sea, puede hacer que nadie compre coches. Pero, y esto es clave, no puede imprimir energía. Exacto. Y los datos crudos de las materias primas nos muestran que el barril de crudo Brent está estabilizado por encima de los $104 y el WTI rozando los 98. Madre mía, es que con esos precios la fuerza que mantiene el CPI elevado es enorme. Y esto, a ver, esto enlaza directamente con los titulares geopolíticos que revisábamos antes en la documentación. Totalmente. El tema del rechazo a la propuesta de paz con Irán. Eso es. Y ojo, sin entrar en ninguna valoración política, porque para quienes nos escuchan, sabemos que la política a los algoritmos de trading les da exactamente igual. Les da igual la moral. Ellos operan con matemáticas. Exacto. La realidad matemática es que el mercado de futuros del petróleo está introduciendo una prima de riesgo gigantesca por el miedo a que se cierre el estrecho de Hormuz. Y esa es la clave del análisis de hoy. Los mercados operan sobre la probabilidad de escasez. O sea, los algoritmos procesan tensión en Oriente Medio e inmediatamente compran futuros de Brent. Mecánico puro.
Y claro, el encarecimiento de la energía tiene un efecto cascada súper insidioso. Claro, es que no es solo lo que te cuesta llenar el depósito del coche. El diésel más caro aumenta los costes de los barcos mercantes, de los camiones. Y eso encarece los plásticos, los fertilizantes. Todo, todo, los bienes de consumo básicos. Ese coste se infiltra en toda la cadena de suministro y crea una inflación, digamos, pegajosa. Una inflación que la Fed no puede arreglar subiendo los tipos. Lo cual nos coloca en un callejón sin salida fascinante para mañana. A ver, vamos a plantear los dos escenarios para la audiencia, basándonos en esta tensión. Empecemos por la parte amable, el escenario alcista. Venga, vamos con el optimismo. Supongamos que mañana, contra todo pronóstico, el dato sale a la baja, digamos un 3,4%. Los medios tradicionales van a decir, oh, el mercado sube por optimismo, pero sabemos que esto no va de emociones. Cero emociones. Si el dato sale bajo, los algoritmos de alta frecuencia, los famosos HFT, detectan en milisegundos que los rendimientos reales de la renta fija se van a desplomar. Claro, y entonces inician un arbitraje brutal hacia activos de más riesgo. Eso es. En nada, una fracción de segundo después del dato, la curva de futuros de la Reserva Federal repuntaría. O sea, el mercado empezaría a descontar recortes de tipos inmediatos. Y al caer las expectativas de tipos, el dólar pierde fuerza mecánicamente frente a todo lo demás. Y aquí, fíjate, es donde entra la nueva infraestructura de Bitcoin que antes no existía. Te refieres a los ETFs al contado, claro. Exacto. Tú quiero detenerme aquí porque creo que hay un malentendido monumental sobre cómo funcionan estos ETFs. No es que un inversor particular entre en la app de su banco y compre 10 eurillos. No. Los informes hablan de flujos de capital institucional, y eso implica una mecánica de creación de mercado que es súper agresiva. Sí, o sea, expliquemos esto. En un escenario de liquidez inminente, los grandes gestores de fondos dicen, venga, aumentamos riesgo, y compran acciones del ETF a lo bestia. Y al comprar tanto ETF, generan una prima. El precio del ETF se desconecta temporalmente del valor real del Bitcoin subyacente. Y ahí entran los participantes autorizados. Exacto, los APs. Para cerrar esa brecha de precio, estos participantes están obligados, y digo matemáticamente obligados, a ir al mercado de Bitcoin al contado. A comprar los tokens reales. Sí, a comprar Bitcoin real y entregárselo al emisor del fondo para crear nuevas acciones del ETF. O sea, literalmente una aspiradora industrial de liquidez. Si se abre la válvula macro, estos tipos barren todos los libros de órdenes en los exchanges. Barren todo lo que haya a la venta. Y viendo que ahora estamos en esos 80.595, una sorpresa bajista en la inflación desataría este bucle. Y los analistas prevén que proyectaría el precio hacia los $90.000 de forma fulminante. Sí, es un short squeeze, un estrangulamiento de manual. Tienes una oferta flotante muy baja, porque los inversores a largo plazo no venden, y de repente choca con una demanda institucional gigantesca que está forzada a comprar. Por sus propios modelos matemáticos. Claro, así es como te plantas en $90.000 en un abrir y cerrar de ojos. Pero, a ver, la realidad hoy en Wall Street, si miramos las pantallas, es otra historia. Sí, hoy la cosa pinta fea. He estado revisando los índices de volatilidad de la documentación y, sinceramente, hay una alerta roja gigante parpadeando. El VIX, supongo. El VIX, exacto. Ha subido más de un 6%. Está en 18,26. Y a ver, mi lectura no es simplemente que haya nervios. Cuando el VIX se mueve así justo antes de un dato macroclave... Es que la curva de futuros de volatilidad entra en backwardation. Exacto. O sea, para la gente que nos escucha, esto significa que los grandes gestores están pagando un pastón por opciones de venta a muy corto plazo. Se están poniendo la armadura, están oliendo sangre y se blindan. Totalmente. Y ese instinto de protección está justificadísimo si miras el mercado de bonos. Es que el bono del Tesoro a 10 años es el detonante real de todo esto. Si miras los datos ahora mismo, ese bono está ofreciendo un 4,395%. Un 4,4 prácticamente. Y eso es como un agujero negro de gravedad que chupa todo el capital de los activos de riesgo. Y esto nos lleva al escenario bajista, el doloroso. Si mañana la inflación sale alta, un 3,9 o un 4%, el cuento de tipos altos por más tiempo se hace realidad. Y quiero ir más allá de la típica frase de que el capital es cobarde. No es que los inversores se asusten, es pura matemática. Es la ecuación de riesgo-recompensa de los institucionales. Claro, el ratio de Sharpe.
Exacto. Expliquemos un poco esta mecánica. A ver, el ratio de Sharpe mide qué rendimiento extra obtiene un gestor por cada punto de riesgo que asuma por encima de lo que te da un activo súper seguro. ¿Y el activo más seguro es la deuda de Estados Unidos? Eso es. Si el gobierno de EEV te garantiza casi un 4.4% anual sin riesgo ninguno, la base de tu ecuación cambia por completo. Y eso destroza las reglas del juego para Bitcoin a corto plazo. O sea, si un fondo de pensiones tiene un activo súper volátil como Bitcoin en cartera, necesita que le dé un rendimiento esperado brutal para justificar ese riesgo. Claro, para que los números cuadren. Pero si la válvula de la liquidez se cierra porque la inflación sigue al 4%, ese rendimiento extra esperado se evapora. Entonces, los modelos automáticos de paridad de riesgo de esos ordenadores dicen, vende Bitcoin, compra bonos. Mecánicamente. Sin pestañear. Es una ejecución implacable. Y claro, si la inflación no baja, ese bono a 10 años podría irse al 4,5-4,6%. En ese punto, tener Bitcoin es un lujo que Wall Street no se puede permitir. Y los análisis nos dicen que este cierre de grifo desencadenaría liquidaciones en cascada. Un shakeout en toda regla, una limpieza profunda. O sea, el precio de 80.500 perdería todo el soporte institucional. Y mirando los gráficos de los informes, no hay liquidez debajo de ese nivel. Es que caeríamos en picado. Perforaríamos los 75.000 sin frenos, directos a buscar liquidez en la frontera de los $70.000. Básicamente una masacre para todos los que estén apalancados creyendo que iban a bajar los tipos ya. Pero bueno, también hay que decir que a nivel técnico a veces el mercado necesita estas tiurgas. Ya, eliminan el exceso de apalancamiento. Claro, limpian el mercado de derivados y te dejan una base limpia para volver a construir. Pero a ver, no nos engañemos, es un latigazo de más de $10.000 de caída por un solo dato. Una locura. Y fíjate, con estos dos extremos sobre la mesa, o nos vamos a 90.000 por la aspiradora de los ETFs, o caemos a 70.000 por el ratio de Sharpe. Llegamos a la paradoja de este análisis. La gran ironía de todo esto, sí. Es que estamos hablando de Bitcoin, un protocolo que nació literalmente para crear un dinero inmutable con un límite de 21 millones, creado para aislarse del sistema fiduciario tradicional. Y sin embargo, hoy su precio está dictado al milímetro por lo que hace el presidente de la Reserva Federal. Es alucinante. Y es la ironía que traen las instituciones. Aunque a nivel estructural, o sea, los fundamentales de Bitcoin nunca han sido tan robustos como hoy. No, desde luego. La red es más segura que nunca, hay más empresas usándolo como reserva en sus balances, los ETFs han democratizado el acceso, la tesis a largo plazo es impecable. Los cimientos tecnológicos son brutales. Pero claro, el precio del billete para entrar en Wall Street ha sido aceptar la correlación macro. Totalmente. Ha sido asimilado. Exacto. Ahora es evaluado por los mismos modelos de riesgo que evalúan las acciones de Apple o la deuda de un país emergente. Si la liquidez global se seca, la criptografía no impide que los grandes fondos liquiden posiciones. Y claro, esto cambia completamente cómo tenemos que consumir la información financiera, ¿verdad? Completamente. O sea, intentar adivinar si mañana el dato sale al 3,6 o al 3,8 es literalmente jugar al casino. Es inútil. Es que estás apostando sobre si ha subido el precio del diésel o si ha habido un conflicto en el estrecho de Hormuz. No tiene sentido. La verdadera ventaja no está en adivinar el numerito, está en entender esta tubería. Ahí le has dado. O sea, la madurez en la inversión es entender la cadena causal. Saber que si la inflación se estanca, sube el rendimiento de los bonos. Que eso altera las matemáticas de riesgo y que eso fuerza a los ETFs a vender. Cuando entiendes eso, dejas de entrar en pánico cuando las pantallas se ponen en rojo. Empiezas a operar basándote en el régimen de liquidez real. Esa es la clave para sobrevivir en este mercado. Bueno, vamos a consolidar todo lo que hemos extraído hoy. Tenemos a Bitcoin oscilando en esos $80.500, esperando el veredicto. Hemos visto dos mecánicas. Sí, la alcista y la bajista. En la alcista, el dato sale bajo. Los algoritmos anticipan recortes de tipos. El dólar cae y los ETF se ven forzados a comprar compulsivamente. Proyección. Un ataque a los $90.000. Y en la bajista, el petróleo caro mantiene la inflación estancada cerca del 4%. El bono a 10 años se dispara, destroza el ratio de Sharpe de los activos de riesgo y los fondos liquidan posiciones. Ruptura del soporte y caída a los 70.000. Dos fuerzas implacables. Y antes de despedirnos, quiero dejar a quienes nos escuchan con una reflexión. Adelante. Históricamente, siempre se ha defendido que Bitcoin es la cobertura definitiva contra la inflación, ¿verdad? El refugio perfecto. El oro digital, sí.
Sin embargo, viendo cómo opera Wall Street hoy, resulta irónico comprobar que la inflación en la economía real es, ahora mismo, el mayor enemigo del precio de Bitcoin a corto plazo. Es que si la inflación sube, cierran el grifo de los dólares y Bitcoin sufre. Exacto. Y eso nos deja una pregunta tremenda. ¿Ha dejado Bitcoin de ser un escudo protector contra la inflación para transformarse, sin quererlo, en la esponja de liquidez más sensible de los bancos centrales? Uf, es una perspectiva dura pero muy real. Es algo para procesar con calma. Lo importante es mantener el espíritu crítico frente al ruido financiero y entender los mecanismos. Muchísimas gracias por desgranar todo esto hoy. Un placer, como siempre. Hasta la próxima sesión de análisis a fondo.